Bienvenidos a este su programa de Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato. Y en este día vamos a tocar un tema, realmente es un resumen acerca de este tema de la paternidad, que hoy en día se habla mucho, que desde tiempo atrás se ha estado hablando, que tal vez algunos dicen, pues yo no creo en la paternidad, algunos dicen yo sí, pero vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. Y el título de este tema se llama ¿A quién he de decirle Padre? ¿A quién le voy a decir Padre? ¿Solamente a mi Padre de los cielos o también a mi Padre biológico? Así que vamos a ver estas citas. Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, dice, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y esta es la cita que normalmente se usa para decir, no debemos de decirle a nadie Padre. ¿Por qué? Porque es lo que dice aquí. Dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿A qué se refiere esta escritura? ¿A qué se refiere esta porción? Es muy importante entender la escritura y entender también que la escritura ha sido traducida, ha sido llevada de un idioma a otro idioma, y ha tenido muchas traducciones, con lo cual en muchas ocasiones y en muchos versículos de la Biblia se ha traducido de una manera conforme a la cultura en la que esa persona está traduciendo. Y es importante que nosotros también podamos estudiar las raíces para poder saber realmente qué es lo que está diciendo esta porción de la escritura. Ahora, entender el concepto con el que está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el contexto de esta cita está hablando el Señor Jesucristo acerca de los fariseos. ¿Y qué es lo que le está diciendo a sus discípulos? Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos. ¿Por qué? Porque dice, es que ellos aman. ¿Qué era lo que amaban? Amaban ser saludados, amaban los primeros lugares en la sinagoga, amaban tantas cosas, pero sobre todo era el reconocimiento que se les daba. De tal manera que esta cita está en ese contexto de lo que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, está hablando, y en ese contexto es que Él les dice a ellos, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados, sigue diciendo, maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. ¿De qué es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo? Enteramente de que a nadie le podemos decir Padre, o a qué es a lo que se refiere aquí la Escritura. ¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que dice Mateo 15:4. El Señor Jesucristo no se va a contradecir. La Escritura, la Torá jamás se va a contradecir. Cuando nosotros vemos que un versículo como que choca con otro, no es porque realmente choque, es porque nosotros no lo estamos entendiendo, y es por eso que no podemos nosotros interpretar la Escritura. En Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó. Oiga, no es solamente que Dios dijo si quieres, si no quieres, no. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, si en aquella porción nuestro Señor Jesucristo está diciendo a nadie llaméis Padre, porque es que también dice que Dios mandó diciendo honra a tu padre, es decir, él mismo dice honra a tu padre. Ahora, si en esta otra porción de la Escritura nuestro Señor Jesucristo nos dice a nadie llaméis Padre, quiere decir que entonces a mi papá terrestre o biológico, como usted le quiera llamar, no le tengo que decir Padre, le tengo que llamar por su nombre, o ¿cómo es esto? Porque ahí dice a nadie llaméis Padre vuestro. ¿Qué es lo que está hablando entonces la Escritura? Porque aquí dice que Él mandó, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, vamos a hablar de 3 tipos de padres que existen según la Escritura. Dice Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Número 1, los padres terrenales. Dice que nos disciplinaban y los venerábamos, dice esta porción, esta versión, esta traducción. En otras dice los respetábamos, les obedecíamos.
¿por qué no obedeceremos, dice, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es decir, aquí nos menciona dos tipos de Padre, el Padre terrenal y el Padre de los Espíritus, que es el Padre celestial, nuestro Padre, de nuestro espíritu. Entonces nosotros podemos ver que aquí ya la Escritura nos marca dos tipos de Padre, el Padre terrenal y el Padre de nuestro espíritu, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros podemos ver que al nosotros llamarle Padre a nuestros padres biológicos, no le estamos faltando el respeto a Dios, ni cuando nosotros les decimos papi a nuestro Padre terrestre, no estamos faltando el respeto ni quebrantando esa palabra que Jesucristo dijo, que a nadie llaméis Padre. ¿Por qué la gente malinterpreta esta porción y dice, es que no debemos de decirle Padre a nadie más que a Dios, porque Él es nuestro único Padre? Pues Él es el Padre de nuestro espíritu, obviamente, y no tenemos otro Padre similar a Él. Y Él fue el que nos dio a nosotros el privilegio de tener padres terrenales también. Pero la Escritura dice que a ellos también debemos honrarlos. ¿Qué quiere decir? Que todos los que me están escuchando en este día, tienes un Padre terrenal. Si Él fue un ejemplo para ti o si no lo fue, ese es problema de Él y que va a tener que entregar cuentas. Pero tuviste un Padre terrenal. Y la Escritura me enseña que tenemos un Padre de los Espíritus, que es un Padre de nuestro espíritu. Pero también la Escritura me enseña, mire, dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, si nosotros vemos las otras citas bíblicas como esta, como la que dice que obedezcamos y que honremos a nuestros padres, entonces, ¿cómo es que en esa otra cita dice que a nadie llamemos Padre? Por eso le pregunto, ¿estaremos deshonrando a nuestros padres al no decirles así? Que cuando vemos a nuestro padre, papá, ¿no le podemos decir así entonces? ¿O qué es lo que se refiere aquí la Escritura? Pero aquí nos marca también que tenemos que obedecerlos a nuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es lo que agrada al Señor. El Señor desea que lo agrademos. ¿Cómo? Obedeciendo a nuestros padres. Ahora, Mateo 1:1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. De tal manera que aquí la Escritura me está diciendo la importancia de lo que son los padres y lo que son los hijos. Siempre cuando leemos en el Antiguo Testamento, que así lo conocemos hoy, vamos a ver que cuando habla de alguien dice, por ejemplo, David, hijo de Isaí. Cuando habla de una persona menciona al padre, porque siempre es importante conocer de dónde viene. ¿Por qué? Porque el padre, obviamente vamos a ver que le daba el ejemplo a su hijo, que le daba las enseñanzas a su hijo. Entonces nosotros vemos que incluso, imagínense, si no fuera importante la paternidad, ¿por qué entonces hay tantos versículos en la Escritura que nos hablan de esto, de la genealogía? Obviamente, ¿cómo es que se da la genealogía? Pues por medio de los padres y a los hijos, y nosotros lo vemos aquí. Entonces es algo muy importante. ¿Por qué es que se menciona que Jesucristo dice que es hijo de David y hijo de Abraham? ¿Por qué se menciona esto? ¿Realmente David era hijo de Abraham? ¿Realmente Jesucristo era hijo de David? Y bueno, esa es otra enseñanza que podemos hablar, pero nosotros vemos que representativamente la Escritura así lo marca. O no me diga que se equivocaron los escritores cuando ahí le pusieron la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿De qué está hablando? Esta estirpe es una estirpe de una paternidad espiritual. Una paternidad espiritual. Entienda esto. Estoy hablando de algo que ministra en el espíritu de una persona. ¿Por qué? Porque era del mismo espíritu de donde venía David, de donde venía Abraham, que nos está hablando de la fe. Y nosotros podemos ver, mire, 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 ayos, es decir, maestros en Cristo, dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, les dice el apóstol Pablo a los Corintios, yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Cómo es que se engendra espiritualmente? Se engendra por medio del Evangelio.
Es decir, cuando alguien a ti te predicó, te enseñó, te instruyó, te guió, te llevó en los pasos del camino del Señor, eso es lo que es un padre espiritual que te engendró por medio del Evangelio. Ahora dice, verso 16, por tanto os ruego que me imitéis. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, y fíjese cómo dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora, ¿por qué Pablo le llama a Timoteo? Es mi hijo amado, le dice, y fiel en el Señor. ¿Era su hijo biológico? Claro que no. Pero le está diciendo hijo porque era un hijo espiritual. Ahora, la Escritura nos muestra estas citas que hemos visto: a un padre biológico, a un padre del Espíritu y a un padre espiritual, que se refiere a las cosas del Señor, que se refiere al Evangelio, que se refiere a la manera de caminar en las cosas del Señor, que se refiere a la alimentación espiritual que recibimos. Ahora, sigue diciendo, 1 Timoteo 1:2, a Timoteo le dice una vez más Pablo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí vuelve a mencionar, le dice a Timoteo, eres un verdadero hijo en la fe. Pero no deja al Señor, no deja al Padre afuera. Por eso después dice, misericordia y paz de Dios, y dice nuestro, generalizando a aquellos que estamos en Cristo Jesús. Dice, y de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces nosotros podemos ver tres paternidades en la Escritura: la paternidad biológica, la paternidad de nuestro espíritu que es Dios, y la paternidad espiritual, que se refiere al alma, se refiere a la dirección del alma para que el alma sea pastoreada. Obviamente nosotros los pastores solo somos vasos. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo en la primera cita inicial decía ahí, no les digan a nadie Padre? ¿Por qué? Porque eso era lo que querían los fariseos. Revise bien esa porción, el contexto de esa porción. Y usted va a ver que no se refiere enteramente nuestro Señor Jesucristo a que nadie le podíamos decir Padre en la tierra, Pater, sino que se refiere a que no le llamaran a aquella gente así, porque ni siquiera correspondía. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todas las cosas en todos. ¿Por qué? Mire, le voy a explicar esto. Es como cuando nosotros tenemos un padre. Realmente, depende de cómo hemos vivido nosotros, desde que nacimos, crecimos, nos desarrollamos. ¿Quién fue que cuidó de nosotros? Tal vez pueden algunos decirme, pues sabe que yo tuve un padre que al momento de embarazar a mi mamá, pues se desapareció, se esfumó, ya no supe de él nada, no supimos de él. Y fue una persona que realmente no se puede decir que fue padre. ¿Por qué? Porque un padre es el que provee, un padre es el que da amor, un padre es el que provee para su familia, provee en todos los aspectos, enseñanza, instrucción, ejemplo, en todas las áreas de la vida. Pero si no tomó aquella responsabilidad, no se le puede llamar padre. Ahora, en cuanto a nuestro pastor, por ejemplo, hay muchas personas que al pastor le dicen padre. Ahora, también es algo aquí importante: ¿realmente está fungiendo como padre? O simplemente dice, pues ¿sabes qué? Porque a veces nosotros podemos decirle incluso a nuestra cobertura padre, pero realmente tú ves que hay una paternidad, o tal vez ni lo conoces, tal vez ni tengas mucha comunicación con él. Pero ahora, aquí hay algo muy importante también. No es solamente que el padre tenga la actitud de padre y que se vean los frutos hacia ti, sino que también tú tienes una responsabilidad como hijo hacia el padre. Porque el hijo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a obedecer. El hijo va a respetar, el hijo va a seguir los pasos de su padre. Entonces, Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, y él le dice, verdadero hijo en la fe. ¿Por qué en la fe? Hijos en la fe. Porque dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, dice, estos son hijos de Abraham.
no hasta cantaba usted cuando estaba pequeño, nuestro padre Abraham, y bueno, no me recuerdo bien cómo va, pero hasta la gente habla de el padre Abraham. Entonces, ¿le estará faltando a usted el respeto al decirle a Abraham padre? Cuando Jesucristo dice que a nadie llaméis padre, ¿por qué misma la Escritura dice que los que son de fe, dice, estos son hijos de Abraham? Porque dice que Abraham es llamado padre de la fe. ¿Por qué, hermano amado? Porque a veces se ha malinterpretado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Le puedo decir padre a mi padre biológico? Claro que sí. ¿Le puedo decir Abba, padre, a mi padre celestial? Claro que sí. ¿Le puedo decir padre como un respeto a aquel que es mi pastor y mi guía y que también... ¿Por qué les decimos padre? Porque son las personas que de alguna manera están protegiéndonos, que nos están cuidando, que nos están siendo ejemplo, que Dios los está usando para ministrarnos y para bendecirnos. Ahora, también el apóstol Juan, mire, primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué les dice el apóstol Juan, hijitos míos? ¿Por qué les menciona así? No les dice hijos de Dios. No les dice hijos del Dios Altísimo, no les dice hijitos míos. ¿Por qué? Porque él era un apóstol que traía esa enseñanza, que había engendrado esta gente por medio del Evangelio. Entonces vemos que hay hijos que pueden ser engendrados por carne y sangre, hay hijos que pueden ser engendrados por voluntad de Dios, hay hijos que pueden ser engendrados por el Evangelio. Nosotros vemos estas citas aquí y realmente este es un resumen, y a mí me gustaría que podamos hacer conciencia realmente de esta enseñanza. ¿Y por qué quise compartir este pequeño pensamiento? Porque realmente hay gente que todavía tiene esos conceptos en su mente o que no ha entendido esto, pero claramente nosotros vemos Padre terrenal, Padre de nuestro espíritu y un Padre espiritual que es el que cuida y guía nuestra alma. Ahora nosotros podemos ver que hay esos diferentes tipos de engendramiento, el de carne y sangre, el que es del Evangelio y el que es de nuestro espíritu. Así que nosotros debemos de obedecer a nuestros padres, obedecer tanto a nuestros padres terrenales como obedecer sobre todas las cosas a Dios y obedecer también a nuestros pastores o a nuestros padres espiritual. Ahora, antes de terminar, quiero decir algo muy importante. ¿A quién debemos de obedecer primeramente? Obviamente a Dios. ¿Por qué Jesucristo también les decía esto en aquel tiempo? ¿Sabe por qué? Porque preferían obedecer a los fariseos, preferían obedecer como en este tiempo a sus apóstoles, obedecer primeramente a sus pastores, obedecer primeramente a las personas terrestres que obedecer a Dios. Eso es terrible, eso no puede ser así. La primera obediencia se la debo a mi Padre Celestial y después a los hombres, después a las personas de la tierra, si es que están ellos en obediencia también a mi Padre Celestial. Ese era el problema en el tiempo de Jesús, que aquellos fariseos no estaban en obediencia al Padre Celestial. Por eso primeramente les dijo, lea ahí el contexto, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos. Porque su amor estaba dirigido no hacia el Padre, sino hacia otras cosas. Y por eso fue que dijo el Señor eso, porque ellos querían la honra de Padre, querían el respeto de Padre, pero ellos no eran padres realmente, no estaban sujetos a nuestro Padre Dios y no tenían esa responsabilidad y ese fruto que tenían que dar como padres. Así que hay que obedecer sobre todas las cosas también a nuestro Padre Celestial y de ahí a nuestros padres biológicos. No podemos decirle, ¿sabes qué? A mí la Escritura me enseña que solo a mi Dios llamaré Padre y a ustedes no, y desobedecerles y deshonrarles no. Porque Dios mandó que hay que obedecer a nuestros padres terrenales también. Así que también igualmente como la Escritura dice, obedeced a vuestros pastores. Así que yo te invito a que estemos en esa obediencia, pero también que tengas el discernimiento y que sepas tú poder ver con ojos abiertos, con ojos iluminados, quién es realmente aquel Padre que cuida de ti. Que Dios te bendiga.